Bueno, voy a proponer un libro más, el tercero de esta sección de libros recomendados, Ojo con el arte. En este caso se trata de un manual de la colección de manuales Arte Cátedra, publicado por Carmelo Bermejo. Se titula Fotografía en España, 1839-2015, Historia, Tendencias, Estética. Este es el, este es el libro. Se trata de un libro muy voluminoso, eh, recientemente publicado, que tiene incluida la bibliografía 907 páginas. Acabo de reseñar este libro en el número de ABC Cultural que apareció publicado el, el Día de Reyes, el 6 de enero del 2018. En esta reseña, eh, que la titulé La historia de la fotografía que falta, hacía una pequeña reflexión sobre este manual escrito por este profesor titular de la Universidad de La Laguna, profesor titular de Historia del Arte, señalando que se trata de un trabajo exhaustivo eh, que trata de aclarar la metodología en la disciplina de la historia del arte en nuestro país y señalar sus principales aportaciones. Em, bueno, voy a eh, eh, dejar de lado la reseña que he publicado, que también voy a colgar en Facebook, para entrar a hacer un comentario más a vuela pluma de lo que supone el libro. El primero de los capítulos que desarrolla Carmelo Vega se titula Las historias de la fotografía en España y es un capítulo muy preocupado por la cuestión de la metodología y sobre todo está marcado por la necesidad de superar una dicotomía que sería las historias totalizadoras de aquello que ha sucedido en el Estado español y las tendencias a los particularismos, es decir, las tendencias a historias de la fotografía en Canarias, historia de la fotografía en Andalucía, historia de la fotografía en Huesca, historia de la fotografía en Extremadura, a veces historias de la fotografía en ciudades concretas, historias de la fotografía, por tanto, de carácter extremadamente local. Señala en ese capítulo que la historia de la fotografía en España ha estado marcada por lo que llamaríamos el tropo del vacío, la sensación de que hay una gran laguna o que hay que rellenar un gran hueco. Y lo que trata de mostrar es que, bueno, que ha habido a lo largo de la historia aportaciones más o menos interesantes o contribuciones a la historia de la fotografía, pero que han tardado en aparecer, ¿no? Analiza cómo aparecieron en los años 80 dos libros fundamentales sobre la historia de la fotografía en España. Eh, el uno es la historia de la fotografía en España desde 1900, que se publicó en la editorial El Viso, y el otro es la historia de la fotografía de Marie-Luc Sujet, que se publicó en la editorial Cátedra. Bueno, evidentemente también va a subrayar cómo se van a ir traduciendo volúmenes de historiadores extranjeros, de historia de la fotografía general, como el libro de Newell, con epílogo de Joan Fontcuberta. Bueno, este primer capítulo sobre todo va a repensar los modelos y va a aproximarse a las primeras revistas de fotografía y cómo se va a ir normalizando la cultura fotográfica. El segundo de los capítulos está dedicado a la recepción y divulgación de la fotografía en España, a las noticias que fueron llegando del daguerrotipo. También sale así como una pequeña pincelada el famoso caso de José Ramos Zapetti, que habría descubierto los procedimientos para fijar imágenes fotográficamente antes de Daguerre en 1837. Y es algo que es una pena que lo trate tan rápidamente porque hubiese sido bueno que hubiese penetrado más en este caso, sobre todo con lo que tiene de exaltación patriótica y lo que van a señalar los periódicos a partir de 1900 y sobre todo cómo van a ir recogiendo esta idea de que los españoles tendríamos prioridad con respecto a los franceses, con lo cual aparece esa cosa del orgullo patriótico, del orgullo nacional. El tercero de los capítulos se titula La expansión comercial de la fotografía y sobre todo nos va a plantear una historia de los nombres de la fotografía, de los fotógrafos de la Casa Real, de la moda del retrato, de los álbumes, la memoria familiar.
El capítulo 4 se titula Una topografía nacional, hace unas exploraciones fotográficas en España, sobre todo de España como escenario de viaje y lo que son las dinámicas del turismo. El quinto está dedicado a las aplicaciones de la fotografía, a la fotografía como instrumento científico, a la fotografía médica, a la fotografía en las prácticas periciales y policiales, a la fotografía en su contribución a la fijación del patrimonio nacional. El capítulo 6 está dedicado al talento del aficionado, a las revistas de fotografía que se ocupaban de las contribuciones de los aficionados a la fotografía y sobre todo cómo van a ir apareciendo las asociaciones fotográficas y cómo van a ir apareciendo los aficionados kodakistas o la generalización del uso de la cámara Kodak y también los salones de fotografía y las tipologías de salones que van a ir apareciendo. El capítulo 7 penetra en un asunto crucial que son los derroteros de la fotografía artística y cómo va apareciendo la fotografía como arte y cómo se va popularizando estos usos artísticos de la fotografía, que ya no es un procedimiento meramente mecánico, sino que va apareciendo como algo que tiene una intención marcadamente estética y cómo va apareciendo todo ese camino hacia la fotografía pura. El capítulo 8 está dedicado a los discursos de vanguardia, a la vanguardia fotográfica española, con análisis detallados de figuras como Catarapic o lo que va a suponer la figura, por ejemplo, crucial del fotocollage de Josep Renau y también lo que supone dentro de la relación entre fotografía de vanguardia y prácticas de fotografía publicitaria. El capítulo 9 está dedicado a la fotografía durante la Guerra Civil y sobre todo cómo la fotografía entra dentro de la guerra de las imágenes y en los usos propagandísticos de la fotografía y sobre todo también los carteles durante el tiempo de guerras y esa organización propagandística tanto desde el punto de vista de los sublevados, de los llamados nacionales, cuanto la llamada propaganda roja. El capítulo 10 se titula Esplendores y miserias del salonismo y nos habla de esos contextos de posguerra, de los años grises, de lo que era en ese momento exponer, concursar, de las dinámicas de los salones, de los fallos de los jurados, de los boletines de las revistas fotográficas, de el comienzo de la fotografía moderna y también ahí se va introduciendo lo que es la crítica al salonismo, como por ejemplo el famoso artículo de Maspons contra el salonismo y contra las inercias fotográficas de este periodo. Un capítulo realmente muy interesante es el capítulo 11 que se titula La reinvención turística de España, que enlaza con un libro que publicó también Carmelo Vega en la misma editorial, en la editorial Cátedra, sobre las lógicas del turismo a través de la fotografía y nos va viendo cómo se reinventa lo español, cómo se crean unos estereotipos y también cómo va a aparecer luego más adelante una crítica del turismo a través de la fotografía. El capítulo 12 nos acerca a la contemporaneidad, a lo que va a ser la fotografía desde los años 60-70 y sobre todo la ruptura que se establece en ese momento. Es un capítulo que comienza en la página 623 y es un capítulo que se abre con una imagen, con una fotografía de la revista Nueva Lente, la cubierta del número 23 de la revista Nueva Lente, y por supuesto se le concede a esta revista el papel tan decisivo que tiene y que también ha sido una revista sobre la que se han hecho infinidad de investigaciones y también exposiciones, ¿no? Va a hablar de los grupos, de los colectivos, de la institucionalización de la fotografía, de su penetración en los museos, de las exposiciones que hicieron Joan Fontcuberta o la que hizo Cuatro Direcciones Manuel Santos en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Nos va a hablar también de las bienales y los festivales de fotografía, de lo que llama la fiebre del fotolibro, analizando pues toda esa avalancha de fotolibros a las que hemos asistido en los últimos años y también las investigaciones en las que son fundamentales los estudios que ha hecho Horacio Fernández. Y también termina con lo que llama la ordenación crítica de la fotografía contemporánea. En este capítulo tiene un papel decisivo la figura del artista, teórico y comisario e historiador Joan Fontcuberta. No cabe duda de que sus libros, sus publicaciones, sus exposiciones, sus intervenciones han sido decisivas y siguen siéndolo
porque es una de las figuras más lúcidas del panorama fotográfico y artístico en general español. Este capítulo, que va de la página 623 a la 688, es un capítulo que en mi opinión es francamente insuficiente, es decir, que le falta concretar el análisis de artistas, de lo que promete el título del manual. No hay apenas análisis de tendencias y de estéticas, y da la impresión de que a Carmelo Vega le interesa mucho la historia antigua o la historia de la fotografía hasta el periodo de la Guerra Civil Española o hasta cierta posguerra de la Guerra Civil Española, pero que le falta entrar a analizar a la figura concreta de los artistas, de los creadores, de las tendencias, de los debates que realmente se produjeron, y realmente son poquísimas las páginas y queda todo francamente muy desdibujado, como una lista de nombres, una lista de exposiciones, una suerte de archivo que es muy loable porque refleja una investigación de fondo, pero el tratamiento de lo contemporáneo, es decir, lo sucedido desde los años 70 hasta la actualidad, estamos hablando de una cantidad muy significativa de décadas en las que se produce eso que llama él la normalización de la fotografía. Como digo, todo ese periodo tan grande de la fotografía queda tratado de una forma tremendamente panorámica y con muy poca especificidad. Hay un capítulo que sí que tengo que elogiar, que es el capítulo dedicado a las fotógrafas y al papel de las fotografías y al papel de la mujer en la publicidad fotográfica y a grupos como el grupo femenino, y me parece fundamental que eso se incluya en un manual de estas características. El último de los capítulos se titula La crítica fotográfica en España, y este capítulo refleja lo que es la totalidad del libro o el sentido principal del libro. Analiza las dinámicas de la crítica de la fotografía desde sus orígenes hasta presuntamente la contemporaneidad, pero empieza en la página 633 y termina en la 780, y resulta que dedica un montón de páginas a analizar el fotógrafo como crítico, el papel de Ortiz Echagüe, una figura también decisiva en la historia de la fotografía, como fotógrafo y también como teórico y como crítico, y cuando va a analizar las posiciones de la crítica de arte, las posiciones contemporáneas en los tiempos actuales, pues lo hace prácticamente solo en dos páginas y media. De nuevo da la impresión de que cuando se acerca al presente, pues pierde la capacidad analítica o sencillamente tiene un enorme desinterés hacia lo acontecido en el presente y quedan las cosas ahí tremendamente desdibujadas. El último de los capítulos es una vuelta sobre el mantra del vacío de los vacíos o del vacío en la historia de la fotografía, y en ese epílogo dice lo siguiente: concluimos este libro con una amarga paradoja. Hace ya casi 40 años, a comienzo de la década de los 80, en el mismo momento en el que se empezaban a poner las bases para organizar la fotografía en España como una disciplina histórica, se inició también una fase de reflexión sobre sus problemas, carencias y debilidades. Este proceso simultáneo de construcción y revisión crítica coincidió con un nuevo rol cultural, social y artístico de la fotografía que le permitió afirmarse y avanzar como nunca antes lo había hecho, conquistando visibilidad y reconocimiento. Y sin embargo, cada paso, cada logro ponía en evidencia las contradicciones no resueltas de una fotografía española compleja y frágil que nació, vivió y vive de impulsos pasajeros, de esfuerzos puntuales, de iluminaciones momentáneas. Desafortunadamente, creo, este libro no viene a llenar el vacío de la historia de la fotografía, o por lo menos deja un gran hueco en el tratamiento de la fotografía desde los años 70 hasta la actualidad, y va a ser un manual que tal vez tenga un uso universitario o un uso en ciertos niveles básicos de la formación académica, pero a mí, realizando su lectura, me ha dejado tremendamente insatisfecho. Es, por tanto, un libro que incluyo en esta sección de libros recomendados, pero tendría que decir que es tan solo recomendable para aquellos que tengan principalmente interés por una cierta historia tradicional, muy poco introducida en las dinámicas de la discusión de los estudios visuales, y tal vez es interesante para aquellos que quieran a veces hacer una consulta puntual de alguna revista, de algún fotógrafo, de alguna dinámica o de alguna problemática puntual, pero sin centrarse específicamente en esto que, como digo, anuncia el título de las historias, las tendencias, las estéticas,
porque hay que decirlo, la estética y el análisis de las obras de arte, de los artistas, de sus problemáticas, de sus cuestiones, brillan francamente por su ausencia.